Y sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su Rincón Info Show, el séptimo programa que lo trae todo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Tenemos un programa de verdad, de verdad, verdadita, fabuloso. Usted no se puede despegar de su teléfono, de su computadora, de su casa, del internet. ¿De qué más? Bueno, y tan fabuloso como el gol de Hermoso, ¿vale? El gol de Hermoso en la Golazo. Golazo. Una chilenota. Una chilenota, sí, Sí, señor. sí, señor. Contra Brasil. Además, ¿no? Sí, además, contra Brasil. Nos gustó mucho la cosa. También tenemos hoy una visita maravillosa de un par de personalidades, bueno, de locura. Tenemos la visita del doctor Juan Carlos Branger y Humberto Segura, coach de la risa. Va a ser una entrevista bien interesante. También vamos a revisar un poco qué está pasando en el continente con Israel y con Palestina, Osvaldo. Oye, sí, bueno, lamentable situación. Sí. Estamos todos muy atentos a que esto se solucione. Ya tenemos tanto tiempo escuchando de lo que está sucediendo. Bajo ninguna circunstancia los actos de barbarie son justificables, las causas son discutibles, son negociables. Pero que haya vidas inocentes involucradas en esto, la verdad, eso no está bien en los ojos de Dios. No, y qué bueno que la diplomacia europea está activada, qué bueno que las comisiones de la Unión Europea están activadas, también las de Asia, también las de América. Interesante, llamando a capítulos, llamando a reacciones de paz, llamando a canales humanitarios. Eso lo vamos a revisar en el programa con un conocedor, Osvaldo. Bueno, pero eso es relativo, porque a Dios rogando, pero con el mazo dando. Al mismo tiempo estamos viendo que hay respuesta militar, hay incursión por parte de los Estados Unidos con emplazamiento de portaaviones en la zona, vemos opiniones cruzadas por parte de Corea del Norte, Rusia haciendo lo propio. Está complicado, el clima está bien caldeado, creo que es una situación que debe solucionarse prontamente por el bien de la humanidad. Sí. Y nosotros en este programa, que representa la mitad de nuestra temporada, en lo que hemos diseñado con el Rincón Info Show, vamos a conversar con un conocedor que nos va a llevar a preguntas interesantes que usted va a poder revisar junto con nosotros. Sí, mira, tu cámara es aquí. Importantísimo. Además, tenemos la visita de un internacionalista, profesor, el señor Alejandro Linares, sí, señor, que bueno, nos viene con información además que nos va a dar un poco el panorama total. O sea, vamos a salir del cuadro del conflicto puntual y vamos a tratar de entender un poco el antecedente histórico de esto y revisar cuáles son las salidas posibles de este conflicto que tiene al mundo en vilo. Mire, una revista que no es cualquier revista, que se llama los Rolling Stones, están diciendo que un venezolano es el rapero más reconocido, es un rapero importantísimo, cuidado si no es el mejor, ¿no? Sí, tenemos un reconocimiento maravilloso por parte de la revista Rolling Stone a Canserbero, quien ha sido un exponente del rap, o sea, que ha hecho pues de la cultura rap, sobre todo en Venezuela, muy fuerte, pero en América Latina tiene una influencia maravillosa y que haya tenido por parte de una revista tan prestigiosa como la revista Rolling Stone, el reconocimiento de ser el exponente más importante del rap en español, deja pues mucho que desear para las generaciones, sobre todo en ese género, ¿no? Para tantas manifestaciones que tenemos de rap interesantes, pero bien, un venezolano marcando la pauta según esa revista, los Rolling Stones, ¿no? Es así. Bueno, tenemos un programa hoy de antología. Vamos a disfrutar. ¿Te gustó ese término? Antología. Pues claro. ¿Te gustó ese término? Está bueno ese término. Sí. Entonces, bueno, un programa de colección. No pueden perdérselo. Sigan con la programación. Rolling Stone coloca a Canserbero como el mejor rapero en español. Con la finalidad de celebrar el 50 aniversario del rap este 12 de octubre, la reconocida revista posicionó al venezolano Canserbero en el primer puesto entre todos los raperos hispanoparlantes. En toda la historia, es un talento nacional que siempre será recordado. El acuerdo firmado en Barbados sentó en la mesa a la oposición y al gobierno.
Varios puntos de este documento son claves, como por ejemplo elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024, con presencia de observadores internacionales. El gobierno de Venezuela, por su parte, liberó a 5 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y al político Juan Requesens. El gobierno de Estados Unidos emitió algunas licencias que levantan temporalmente y por 6 meses sanciones sobre el sector de petróleo, gas y minería, así como el Banco Central de Venezuela. Estudio revela que se puede curar el cáncer de próstata más rápido. Así lo demuestra el doctor Nicholas Van, médico del Royal Marsden Hospital especializado en este tratamiento. Asimismo, menciona que los resultados fueron sobresalientes y representan un gran cambio para el tratamiento de una de las enfermedades más padecidas en el mundo. Es una buena noticia para nosotros los hombres. José Altuve alcanza los 100 juegos en playoff. El segunda base de los Astros de Houston se convierte en el 7º jugador en toda la historia de las Grandes Ligas en participar en esa cantidad de partidos de postemporada. Esto representa un logro para Altuve, quien ya logró consagrarse como el segundo pelotero con más jonrones en postemporada y marchar octavo en carreras empujadas. A su vez, celebramos el arrollador triunfo de Venezuela contra Chile. El marcador del Estadio Monumental de Maturín llegó a 3-0 a favor de la Vinotinto en uno de sus partidos más importantes, con anotaciones estelares de Soteldo, Rondón, Darwin Márquez, otorgando una impresionante forma a la victoria. ¡Vamos, equipo, por la Copa del Mundo! Daniel Noboa gana elección presidencial en Ecuador. El heredero de un imperio agrícola con apenas 35 años es el nuevo presidente de Ecuador. Con más del 97% de las papeletas escrutadas, Noboa recibe un país con diversos problemas sociales y económicos por resolver. Éxitos, presidente. Elecciones Argentinas 2023. Latinoamérica entera se encuentra expectante ante las elecciones presidenciales, donde se debate la continuación del control del peronismo o una nueva vuelta de timón hacia la derecha. El ganador de las elecciones este 22 de octubre sucederá al presidente Alberto Fernández hasta 2027. Marcan casa de judíos en Alemania. En medio del recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina, una de las reacciones más radicales ha ocurrido en Berlín, en donde muchos hogares de familias judías fueron vandalizados, marcando las puertas con la estrella de David, en referencia a las persecuciones que recibió ese grupo étnico durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, amigos, y en esta parte de nuestro programa vamos a conversar con Alejandro Ramírez. Él es internacionalista, él tiene posgrado en la Universidad Central de Venezuela. El tema, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en esta parte del mundo, Osvaldo, amigos, que definitivamente hay que revisar. Y él tiene una opinión importante, Osvaldo, que hemos querido traerlo a El Rincón Info Show para compartirlo con todos ustedes. Es así, es así. Bueno, gracias, doctor Linares, por aceptar la invitación. Y por supuesto, para nosotros es valiosísimo contar con su opinión de experto en la materia como internacionalista. Y una de las cosas que quisiéramos nosotros, de alguna manera, para el público entender un poco de qué va este conflicto, es generar quizás un antecedente. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Un poco desde la historia de la caída del Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el éxodo y la creación del Estado de Israel. O sea, ¿qué realmente es lo que está pasando entre Israel y Palestina? Y además la actuación de Hamas dentro del conflicto, que para nada justifica estos actos de barbarie que ha habido, amén, por supuesto, de una respuesta quizás desmedida dentro de lo que se puede considerar unas escaramuzas militares que van más allá de enfrentamientos, porque también ha afectado, por supuesto, objetivos civiles. Así es. ¿Cuál es un poco su opinión, doctor? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Bueno, para responder rápidamente la primera pregunta, el primer cuestionamiento, hay que decir que el conflicto entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes, tiene un origen religioso, un origen
que se remonta al comienzo del Islam, se remonta al comienzo del judaísmo. Pero por supuesto, como no tenemos tiempo para ponernos a repasar toda la historia del conflicto entre árabes e israelíes desde sus inicios, lo que hay que destacar es que se trata de un conflicto por la tierra, de un conflicto por el territorio. Por una parte, hay que recordarle a la audiencia que el Estado de Israel fue un Estado creado a través de una resolución de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Se asignó al Estado de Israel una parte del territorio que hoy ocupa junto a lo que hoy es Palestina. El Estado de Israel ha ido con el paso de los años expandiéndose, ha ido ganando territorios y esto ha sido reclamado por los palestinos. Los palestinos le exigen al pueblo de Israel, al Estado de Israel, que cese en su labor expansionista, que deje de construir asentamientos israelíes en los que son considerados territorios palestinos. Pero además el Estado de Israel, o más bien Palestina le reclama al Estado de Israel y le reclama a la comunidad internacional la posibilidad de tener un Estado propio, de tener un Estado internacionalmente reconocido. En este momento Palestina es una nación, pero no es un Estado. Para que un Estado pueda hacer tal cosa, tiene que tener población, territorio, tiene que tener un marco jurídico, tiene que tener unas autoridades reconocidas internacionalmente, pero además ese Estado tiene que tener el reconocimiento internacional, tiene que tener el reconocimiento de los otros países, de las otras naciones. Pues bien, eso es lo que está demandando Palestina, que se reconozca a un Estado palestino. El problema está en que este Estado palestino tendría como capital la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad a la cual Israel también reclama como su capital. De tal manera que para poder llegar a una solución del conflicto territorial, no estoy hablando de la guerra, sino del conflicto territorial entre israelíes y palestinos, o israelíes y Hamás, el grupo terrorista islámico Hamás, habría que pasar por una negociación que no solo le ponga término a la guerra, que no solo le ponga término final o punto final al conflicto armado, sino que además permita determinar cuál será el estatus de la ciudad de Jerusalén, si finalmente se va a apelar a la solución de dos estados, una misma capital compartida. Ese tipo de cosas tienen que ser conversadas sobre la mesa para poder hallarle solución definitiva al conflicto entre israelíes y palestinos. Interesante, además que pone un poco en contexto a quienes nos siguen para comprender de qué se trata esto, porque además han sido muchas décadas y creo que es justo que la gente tome la dimensión correcta del conflicto más allá de lo que ven las noticias. Una de las cosas que quizás ha llamado la atención, doctor, es que hemos tenido una muestra de un despliegue militar sin precedentes que ha permitido probar de manera muy efectiva por parte de Israel el llamado domo de hierro, y vemos que prácticamente parece fuegos artificiales cada vez que Hamás hace lanzamientos de cohetes, y la intercepción es súper eficaz. Ahora, la pregunta va de lo siguiente: en el caso de que empiece a tomar posición, así como lo ha hecho Estados Unidos con el emplazamiento de flota en la zona, Rusia haga lo propio e incorpore sus sistemas balísticos hipersónicos, ¿este domo de hierro sería tan efectivo? Si nosotros vemos las guerras, las evaluamos como un proceso, tenemos que entenderlas, analizarlas de esa forma.
esta guerra, este conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, esta aclaratoria es importante, no se trata de un conflicto entre Israel y el pueblo palestino, no se trata de una guerra de Israel contra la causa palestina, es un conflicto, es una guerra del Estado de Israel contra el grupo terrorista islámico Hamas. Hecha esa aclaratoria, hecha esa precisión, es importante decir que en este momento la guerra se encuentra en una fase en la que Israel se prepara para una gran ofensiva sobre la franja de Gaza, tanto por aire como por tierra como por mar. Por lo tanto, hablar de una posible implicación de Rusia en el conflicto resulta apresurado, resulta prematuro. Ciertamente, detrás de Hamas, que es el grupo que está en conflicto con Israel, o más bien es el grupo con el que Israel ha mantenido o mantiene un conflicto, si bien es cierto que detrás de Hamas está Irán y detrás de Irán está Rusia, en este instante, en este momento de la guerra, es bastante prematuro decir que Rusia se va a involucrar de manera directa en la guerra y que va a utilizar sus misiles hipersónicos, por ejemplo, contra el Estado de Israel. En este momento, lo único que podemos decir con absoluta certeza, con absoluta seguridad, es que Israel se está preparando para una gran ofensiva, una ofensiva que básicamente tiene o tendrá como objetivo incursionar en la franja de Gaza, y no solo incursionar, sino también tomar la franja de Gaza. Muy bien, Alejandro, quisiera conocer cuál es el impacto social y político de Israel y Palestina en este momento en la región, y si crees que este conflicto es largo o ciertamente se va a arreglar todo esto en un corto tiempo. El efecto más inmediato de la confrontación actual, de la guerra entre Israel y Hamas, muy seguramente lo vamos a ver, a vivir no solo en términos regionales, muy seguramente lo vamos a ver y a vivir en términos globales. Desde mi perspectiva, el efecto más inmediato va a reflejarse en el mercado energético. Y cuando hablo de mercado energético, me refiero concretamente al precio del petróleo. Hay que recordarle a la audiencia que buena parte, por no decir la mayor parte, del petróleo que mueve al mundo, sobre todo al mundo occidental, proviene, por un lado, de Rusia, pero por otro lado también proviene de naciones medio orientales que se ubican muy cerca de Israel, que se ubican muy cerca de la franja de Gaza. Si nosotros tenemos un frente activo en Europa del Este con la guerra entre Rusia y Ucrania, y si ahora además tenemos un segundo frente activo en Medio Oriente gracias a la confrontación entre Israel y Hamas, muy seguramente esas dos guerras, esas dos confrontaciones van a provocar volatilidad, inestabilidad en el mercado energético mundial, en el precio del petróleo y por tanto en el precio del combustible que utilizamos día a día. A mi modo de ver, esa es la principal repercusión que tendrá, al menos en el corto plazo, el conflicto que se está desarrollando en Oriente Medio. Y en cuanto a la posibilidad de una resolución inmediata de la guerra, del conflicto, la confrontación armada, yo la encuentro compleja, la encuentro complicada, la dificulto, porque hasta este momento ninguna de las dos partes, ni Israel ni Hamas,
tienen la voluntad o han mostrado voluntad de sentarse no solo a negociar, a conversar para que finalice la conflagración actual, sino a negociar para poder resolver el tema territorial que reseñaba en un principio y que es lo que en gran medida ha motivado el conflicto actual. Alejandro, ¿qué relación existe entre este conflicto de Israel y Hamás, de Israel y Palestina, con otros conflictos regionales, o si hay alguna semejanza con alguna organización o algún conflicto en América, en Europa, en otras partes del mundo? Si evaluamos lo que está sucediendo entre Israel y Hamás desde un punto de vista amplio, muy amplio, podemos asociar ese conflicto entre Israel y Hamás a las diferencias que existen, por ejemplo, entre Estados Unidos e Irán o incluso entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque Israel es una pieza clave, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio. Estados Unidos le ha manifestado su respaldo irrestricto al Estado de Israel. Por su parte, Hamás, el movimiento islámico Hamás, al igual que el movimiento islámico Hezbollah, son apoyados por Irán, un país que es potencia en Oriente Medio y que tiene abiertas diferencias con Estados Unidos. En ese sentido, también hay una confrontación Estados Unidos-Irán. Pero detrás de Irán está además Rusia, el enemigo histórico de Estados Unidos. De modo que también se pone de manifiesto esa rivalidad, esa enemistad entre Washington y Moscú, entre Estados Unidos y Rusia. Esto ocurre, insisto, si nosotros evaluamos el conflicto actual de una manera muy amplia. Solidarizarse con Hamás y con los eventos violentos que fueron ocasionados, perpetrados por el grupo terrorista Hamás el pasado fin de semana es solidarizarse con el terrorismo. Es solidarizarse con la violencia, y eso es diferente, muy diferente a respaldar la causa palestina. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Linares. Osvaldito, ¿qué te pareció? Oye, no, bueno, una clase magistral, Además que es importante que nosotros como individuos y como sociedades entendamos un poco lo particular que puede ser esto, sazonado por supuesto con el tema religioso, hay intereses de por medio, también económicos, se habla que por supuesto este aparato industrial militar se nutre por supuesto también de las guerras. Yo creo que estamos en un momento donde no podemos, como dicen los viejitos, jugar con candela. El que juega con candela se quema. ¿Por qué usted dijo viejitos y me miró a mí? Ah, bueno, no sé, tú eres más cano que yo. Más cano, de canas quiso decir, ¿no? Más cano, pero que este señor ya no respeta, chicos. Pero bueno, mira. No, interesante, Osvaldo, interesante, sí, porque una visión distinta, una persona joven, profesional. Es así. No se equivocó quien nos recomendó al doctor Linares. Es así. Bueno, entre tantas cosas, doctor, muy agradecido. Bienvenido siempre sea al Rincón Info Show y además información súper útil y oportuna. Al contrario, gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio no solo con ustedes, también con su audiencia. Ojalá que esta intervención haya aclarado muchas de las dudas que hay en el público a propósito de la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamás. Yo me despido, siempre será un placer. Como lo prometido es deuda en este programa especial, el programa número 7, tenemos invitados especiales al doctorísimo Juan Carlos Branger y nuestro querido amigo, el secuaz, el coach de la risa, Humberto Segura. Bueno, bienvenidos.
Gracias. Gracias el Rincón Info Show. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El invitado especial, Tito. No, yo trabajo aquí. Ok, perdón. No me disculpen, lo confundí. Okay. Miren, hoy estamos muy contentos. No sé lo que siento. Contigo y con todos, ¿no? Siempre tiene que haber una referencia de él a ese canalcito. Bueno, Humberto Segura. Tito del Corral. Que Juan Carlos Branger, mi asistente de salud mental. ¿Cómo ese paciente, Doc? ¿Cómo ese paciente? Bueno, mira, estas cosas se pueden decir en cámara, ¿no? Sí. No, hay confidencialidad. Paciente. Sí, qué bueno. Eso habla muy bien del equipo. Bueno, mira, una de las cosas que nosotros estábamos conversando era decir, bueno, vamos a hacer un programa un poco de salud mental, porque con todos estos ánimos, el venezolano, tú sabes, viene dando y dando y dando y dando, y hace ratico estábamos conversando ese cuento de la rata encerrada, ¿no? Entonces, los venezolanos hemos sido muy pacientes. ¿Por qué utilizaste una rata, Osvaldo, y no un ratón? Bueno, creo que aplica igual. Sí. Aplica igual. Okay. El cuento aplica igual. Okay. Dice, bueno, el venezolano viene sorteando tantas cosas desde hace tanto tiempo. Decimos, ¿cómo está el ánimo del venezolano? Porque en algún momento recuerdo que el famoso intérprete y compositor musical Manu Chao decía que en América Latina, pero que en Venezuela él había sentido un fenómeno interesantísimo, que él llamaba la malegría. Es decir, tú puedes estar muy mal, pero siempre estás esbozando una sonrisa. Y esa malegría existe todavía en el venezolano. Estamos nosotros, con todas las cosas que hemos vivido durante ya casi 25 años, los venezolanos seguimos siendo un país feliz. Lo que pasa es que nosotros usamos el mecanismo de defensa que es el humor. En situaciones adversas siempre sacamos un chiste a todo. Siempre estamos de alguna manera tratando de sentirnos relajados con todo lo que te da tensión. Bueno, yo creo que uno de los sitios donde más chistes se echan son en las funerarias. Y sí, siempre hay un grupito allá abajo, una mate mango, ¿sabes? Y es la manera en que enfrentamos situaciones difíciles. No está mal, pero a veces nos vamos hacia el polo un poco más neurótico, nos disociamos, entonces asumimos que no está pasando nada y nos volvemos allí ya a veces hasta fríos con situaciones que pueden ser, bueno, que merecen de pronto un trato más cálido, más compasivo. Es decir, nos hacemos los locos. Nos hacemos muy los locos. ¿Hasta dónde llega ese límite, Juan Carlos, que tú estás diciendo? ¿Cuál límite? El que tiene que ver con si me voy para abajo, me hago el zángano, no lo veo, si lo veo, me río, pero bueno, lo aguanto. Mañana no salgo para llorar, pero en la tarde sí salgo para correr. ¿Cómo se maneja eso? Es que por eso te decía, ¿cuál límite? Porque el tema es que nos los volamos todos. Claro. De hecho, yo tengo pacientes hoy en día que llegan a la consulta con deprechera. O sea, hay una mezcla de... ¿Hablaron con Capriles? Sí. No lo sé, tengo que hacer esa pregunta en consulta, no se me había ocurrido. Mira, bueno, fíjate, malegría, deprechera, que es depresión con arrechera. Sí. Claro, la tesis era la frustrachera, ¿no? Sí, es que la gente, ahorita hay mucha carga, hay mucha tensión emocional. Okay. Es decir, la gente, de hecho, tú ves cierta agresividad en la calle, hay un nivel de hostilidad que se ve terrible, una cosa así como que, bueno, tú no puedes mirar mal a alguien porque enseguida lamentablemente, por un lado, está el hecho de que sí estamos dejando incluso de ese tejido social que nos caracterizaba, se está deshilachando, ¿no? Pareciera que estamos desconectándonos mucho y esto conlleva obviamente una sociedad que empieza a ser una sociedad aislada, casi bipolar. Bueno, nosotros estamos entre esa que tú decías, esa manía, esa alegría, y esa parte en que nos deprimimos y decimos, no, aquí no hay nada que hacer, esto es bueno, ya aquí que bueno, no hay nada, esa desesperanza prendida, pero nosotros tenemos como sociedad algo que de alguna manera es muy saludable y es que estamos mal pero estamos bien. Es decir, o como decía el maestro, estamos mal pero vamos bien. ¿Vamos para dónde? Eso nadie sabe. Otra cosa. Es que ese es el tema, nadie sabe, pero vamos contentos. Sí, de alguna manera esa amargura, pero yo estoy bien. Ojo, es una paradoja, porque vamos en círculo, es la profecía autocumplidora. O sea, yo como que estoy mal y seguro que voy a estar mal y hago cosas para seguir mal, pero quisiera estar bien, pero de alguna manera si estamos conscientes de que necesitamos cosas diferentes, tal vez no me atrevo, pero sí tenemos claro el que, ok, ¿y ahora qué hago? Y siempre nos quedamos ahí, ¿y ahora qué hago? O sea, estoy viendo la luz, no me acerco a ella, pero la luz, pues por lo menos. Cuando hay.
cuando hay luz. Bueno, mira, fíjate que además tenemos la visita de... El coach. El coach de la risa. Además que debo decir, su mentor y profesor de todo lo que él de alguna manera practica y se ha hecho famoso con esto, fue Menahem Belilti, ¿correcto? La parte de risoterapia, correcto, lo aprendí con Menahem y con Mónico Carvajal, la parte del coaching, ellos mezclaron las dos cosas, ¿no? Entonces, coaching y risoterapia mezclados. Y el objetivo es precisamente lograr eso que decía Juan Carlos, acompañar a las personas a lograr bienestar. ¿Cómo? Bueno, hay infinidad de técnicas, de experiencias. Y yo sí creo, es verdad lo que tú estabas diciendo, pero yo sí creo que el tejido social, porque una de las cosas que caracteriza a Venezuela es esa sensación de humanidad. Aquí la gente es muy unida y todavía seguimos siendo unidos. Quizás no tanto como años anteriores, quizás se ve a veces un poquito la gente por miedo, incluso hasta por no poder ayudar muchas veces, ¿no? Pero yo sí siento que los venezolanos tenemos esa fortaleza de ser unidos, solidarios, empáticos, a pesar de que no estamos en nuestro mejor momento. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuál fue nuestro mejor momento? Porque desde que yo tengo uso de razón estamos en crisis. Desde que yo me acuerdo del 77 que yo veía televisión, aquí había una crisis. Siempre no había problemas con esa época, era el INOS, era CanTV, eran los bancos, eran los presidentes, era la carne que estaba cara. Me acuerdo de José con sus famosos cuenticos, carne la que costaba 16 bolos, carne la que comía el doctor Caldera. Me acuerdo qué buena era. El show de José Lu. José Lu era un filósofo, un tú sabes que estudio de la idiosincrasia venezolana. Es verdad, y además que era, y ahora que entrando un poco en el tema de la risoterapia, los lunes era terapéutico. Era terapéutico. Los lunes en RCTV, pero además los jueves con José Luis y luego con Bienvenidos era también terapéutico. Bienvenido. Y en Venezolana de Televisión también estaba Graterolacho. Siempre hubo un humor. El venezolano le gusta reírse. Y más allá de que sea algo natural, yo creo que es algo que, como tú bien decías, no sé si es con ganas de no sentirse tan mal o de olvidarse o de tomársela más suave, pero al venezolano le gusta reírse. Hace cosas para reírse. Sigue a los comediantes, va a los shows de comedia. En toda familia tenemos un comediante, en todas las familias hay alguien que echa chistes, que echa cuentos. Hay un familiar chistoso. En todas partes. En los salones, yo creo que uno de los profesores, uno de los principales problemas que tiene es cómo hacen que el cómico de la clase preste atención. Porque al venezolano le gusta reírse. Le gusta reírse y, mira, no sé hasta qué punto eso evite que nos tomemos las cosas a veces en serio como deberíamos, ¿no? Ahí tú sabes que yo digo, bueno, hay quizás tantas patologías por definir en la salud mental. Si tuviésemos que sacar una medida, ¿cuál es la patología general del venezolano? O sea, ¿en qué estado mental, si fuese un paciente, es un venezolano promedio? Definitivamente nosotros vivimos en una línea base depresiva. Nosotros somos de por sí, y esa es la paradoja cuando hablamos de que necesitamos reírnos, más allá de que nos gusta, que necesitamos reírnos y buscamos ese mecanismo, ese oxígeno, esa válvula de escape continuamente, porque sí tenemos un país de una línea depresiva que hace que genere inacción en muchas cosas. Entonces me convierto en un espectador, veo cosas que suceden, pero soy parte del público, no estoy frente a la actuación. Se me acaba de ocurrir ahorita y aprovecho y te pregunto, me lo voy a robar el show a ustedes dos. Voy a entrevistar aquí al doctor. Pero si tú eres mi paciente que te traje un ratico. No, bueno, pero que tengo derecho también a ejercer. Todavía tiene la... No, lo bueno de este grupo es que ustedes tienen las camisas negras y nosotros las blancas. Exactamente. Podemos echar una partida que buena al final. También puede ser. Te iba a preguntar, la patología del venezolano, yo creo que tenemos muchos años viviendo en un eterno coitus interruptus. Okay. Él tenía que tocar el tema. Es que cada vez, pero ustedes lo sienten que... Es parte de la patología. Él tenía que tocar el tema. Pero dígame si no, ya va. estoy pensando así que la juventud, los de 35, 40, lo que el trabajo, los adultos, pero díganme, saltó ese con el sexo. Pero díganme si no. Esa es parte de su patología. Pero díganme si no hemos vivido una cantidad de tiempo donde ahora sí, y no. parece que sí, estamos bien. No. Hay una interrupción de la felicidad. ¿Cuál sería el término mental para eso? Que no sea coito interrupto, ya que parece ser que no fue del agrado de la audiencia. No. Estimados, el Celso vende.
Yo creo que incluso eso afecta al sexo. Corrígeme, por favor. Completamente, aunque supuestamente uno de los actos más antiestrés que existen es la sexualidad, el ejercicio de la función sexual, y al contrario, nosotros el estrés hace que no exista ningún tipo de... ¿Por qué mueve las manos así? Eso me lo enseñó él. No sé... ¿O estás levantando pesas o estás... No. Oye, tú sabes que yo siempre... O sea, ha habido levantamientos, pero no. El hombre se nota, en la mujer se nota. Una inhibición del ciclo hormonal. Doctor, obviamente esa inhibición, obviamente disfuncional, en el hombre es más notable que en la mujer. ¿Cómo se manifiesta en la mujer? Claro, no, en la mujer existe. Mira, te vas a sorprender la cantidad de anorgasmia que hay ahorita. Es una cosa terrible, cualquier cantidad de mujeres que no están logrando el orgasmo y la satisfacción como tal, el placer. Obviamente no vamos a observar si existe o no una funcionalidad activa del clítoris, etcétera, pero sí se nota en una baja participación o una baja proactividad en términos de sexualidad, de buscar el placer. De alguna manera siempre existe un dolor de cabeza. Ese es más o menos el clásico. Yo estaba con un amigo en estos días en un upfront de medios. No es el único. Y él dice que utilizó algo que se llamaba la bala de plata. La bala de plata. Y él dice, mire, sí, escuchaste que este cuento es buenísimo. Luis, un abrazo, Luis Mibeli, un abrazo. Pero lo tiraste por la calle, ¿no? No vale, un tipazo. Además, él lo habla abiertamente. Él decía que cuando llegaba a las reuniones con whisky, llegaba querendón. Entonces buscaba a su esposa y la esposa le decía, chico, anda para allá que hueles a whisky, no sé qué. Entonces él se fue a la cocina y entonces llegó con un vaso de agua y una aspirina y entonces le dice, toma mi amor para ti. Y él le dice, ¿qué te pasa? A mí no me duele la cabeza. Entonces vamos a hacerlo. Ok. Entonces dice, claro, eso es la bala de plata porque sirvió una sola vez. Es verdad. Sí. Me imagino que no le debe haber funcionado mal. El término de las edades. ¿De quién? ¿Ves, hay alguna característica? ¿Ves más jóvenes, gente adulta? Da igual, te llaman para atender en algún momento algo que tenga que ver con la salud mental. ¿Hay una tendencia? No, realmente lo interesante es que van muchos adolescentes, llevan muchos adolescentes. Una de las cosas que ha pasado mucho este año y el año pasado sobre todo es que muchos adolescentes con pensamientos suicidas era lo que más las mamás llevaban, los papás muy preocupados. Muchos temas de pareja, es una de las cosas también que sucede mucho, pero la mayoría prácticamente en edades contemporáneas así como la mía, 25, 30 años promedio. De carrera. De ejercicio profesional. Realmente hay un tema de depresión, ansiedad, insomnio, eso más o menos, y ataques de pánico, bueno, como una expresión de la ansiedad, que es lo que más estamos viendo en consulta. Y no solamente la mía, a veces conversamos con otros que están en el área de salud mental y es más o menos ese es el tipo de patologías que se están presentando continuamente. Ok, hemos visto últimamente en Venezuela un desarrollo bastante fuerte en actividades al aire libre, deportes, maratones, que obviamente de alguna manera compensan un poco ese estado anímico por la característica típica del ejercicio, genera dopamina y todo esto. Ahora, dentro de este diagnóstico que diste de un paciente promedio dentro de la línea depresiva, ¿cuál sería el tratamiento promedio para un venezolano que dice, bueno, mira, yo sé que no tengo quizás el estado de ánimo ideal, no tengo la energía, tengo condiciones en contra, la economía está complicada, problemas de pareja, hijos con problemas también? Creo que en líneas generales la sociedad está adoleciendo más o menos de lo mismo. ¿Cuál podría ser un diagnóstico, o mejor dicho, un tratamiento que pueda ser de manera general, obviamente no químico? Es decir, bueno, ¿cuál debe ser quizás el tratamiento que el venezolano promedio necesite para poder salir un poco de ese cuadro? Es que lo interesante ahí, Osvaldo, es que el tema de la depresión se basa mucho en la interacción que tenemos con otras personas. ¿Qué alimenta ese ciclo de depresión? ¿Qué alimenta ese estado anímico que me mantiene de alguna manera de baja energía o desmotivado? ¿Qué es lo que sucede a mi alrededor? ¿Qué estoy haciendo yo? Que repito una y otra vez, que no me está sacando de allí. Y muchas veces un paciente que llega a la consulta y dice que estoy deprimido. ¿Cómo sería tu vida sin depresión? Échame el cuento al revés. Es decir, ¿cómo yo estoy viéndome a mí desde afuera? Porque todo lo que hacemos generalmente es más de lo mismo,
y mantiene ese problema depresivo, por ejemplo, lo mantenemos tratando de hacer cosas para solucionar lo que no funciona. Entonces muchas veces la terapia incluso puede ser contraproducente cuando me mandan a 3.000 terapeutas. A mí me han llegado pacientes que vienen de 3 psicólogos, de 2 psiquiatras, como que van de camino en camino buscando y tienen la angustia de no seguir siendo depresivos, pero sigo estando deprimido y no hago nada, porque al final me quedo allí un poco sin hacer nada distinto. La idea obviamente está en cómo yo puedo romper el ciclo, es decir, hacia dónde puedo yo dirigirme a hacer algo distinto. ¿Cómo me levanto en la mañana? ¿Cómo yo comienzo? Hace poco en una sesión familiar les decía, bueno, que algunos no se hablaban, yo les digo, mira, no se tienen que hablar. En la mañana levántense, se sirven todos un jugo, dicen salud y ya, cada quien otra vez para su cuarto. Pero en algún momento la conexión, en algún momento el hacer algo distinto, en algún momento el tener el contacto visual con otra persona, es importante porque eso que tú decías, ese tejido social que yo digo que se va deshilachando. Esa frase me llegó aquí. Una de las cosas que nos conecta es precisamente el poder retomar, porque el deprimido es un cerebro que está en supervivencia. Entonces el modo supervivencia es que aquí no hay amabilidad, ni buenos días, ni gracias, ni retomar un poco la amabilidad es importantísimo, porque es la sonrisa a tiempo, es el contacto, ¿sabes? Esa conexión que necesitamos hacerla. Es prácticamente un antidepresivo masivo que podemos tener nosotros en el país. Tú sabes que en estos días yo estaba observando, además se está convirtiendo en una suerte de atractivo interesante en Caracas, que está la visita de los 7 templos paganos y no sé qué. Y te das cuenta que se está haciendo turismo en los sitios más deprimidos de la ciudad. Es decir, estás yendo quizás a los bares que están metidos en los barrios más viejos o en los barrios incluso hasta más peligrosos, a bailar salsa y ves una nueva forma de interactuar de gente de la comunidad que incluso empieza a proteger el proceso porque además de que está trayendo gente nueva, están visitando los lugares, está haciendo algo distinto, de alguna manera está integrando lo que veíamos mal en una opción interesante para cambiar. O sea, simplemente es un pequeño cambio de giro donde vemos que lo que estaba ahí hace mucho tiempo, que veíamos quizás con desdén y tenía otro tipo de público, hoy en día se está integrando no solamente distintos estratos socioeconómicos, sino que también extranjeros, y lo ven con buenos ojos, y lo disfrutan y lo comentan en las redes. Entonces tú dices, bueno, nosotros a nivel de sociedad podemos dar un giro de eso en una magnitud mayor. Bueno, es que eso es un movimiento prácticamente antropológico, es decir, buscamos cómo mejorar. Pero es eso, haciendo cosas diferentes. De alguna manera, de forma natural, necesitamos hacer algo distinto, porque ya definitivamente este tipo de turismo, de hecho, las reuniones que se hacen hoy en día en diferentes sitios, cada vez vemos más sitios abiertos, ¿no? Vemos más restaurantes, más cafés, pero los conceptos empiezan a ser mucho más amplios, ya no son los sitios chiquiticos, hay muchos conceptos que empiezan a ser como, bueno, necesito empezar a ver gente. Y hay gente que sale solo a ver gente, hay gente que simplemente necesito sentarme a ver a los demás. Pero eso es hacer algo diferente y yo creo que hacia allá va, de hecho, muchas de las cosas que vamos a estar viendo que se están haciendo. Yo creo que pararse en un escenario, contar anécdotas, sonreír, llorar de la emoción, me parece que es importante que también la gente pueda saber que nuestro invitado en este programa que representa la mitad de la temporada, saber cuál es ese valor de la risa. Bueno, mira, te decía que la risa tiene mucho valor, que a veces no lo vemos porque pensamos que quedamos en lo trivial. Y además que me lo he dicho 3 veces. Sí, 3 veces. Claro. Pero lo que se dice 3 veces queda. Así ¿okay? es, así es. Entonces, ¿qué pasa? A veces no nos damos cuenta de la importancia. Ejemplo, te contaba que cuando voy a una sala de quimioterapia. Sí. La primera vez que me tocó, yo antes, cuando llegué y vi el panorama, yo dije, wow, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué vengo a hacer yo aquí a echar chistes, a hacer dinámicas, a que la gente se ría si la gente está metida en su problema? Porque obviamente es un momento bien difícil, ¿no? Pero después, cuando tú ves cómo la persona te agradece, el hecho de que durante un par de minutos la sacaste de esa situación y le diste un poquito de aire, cuando tú sientes esa receptividad y esa alegría de las personas, te das cuenta, oye, sí tiene razón, sí es poderoso, sí es potente. Y es lo que decía Juan hace un rato, si nos quedamos en el problema, porque todos tenemos problemas, todos tenemos cosas, momentos duros, todos estamos pasando alguna situación. Sí. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a lograr nada. Lo que vamos a hacer es
hacer ese hueco más grande, como que estuviésemos excavando ahí en nuestra trinchera, en ese hueco negro que nos estamos metiendo. ¿Qué pasa? Si tú durante un ratico sacas la cabeza, agarras aire y te ríes, quizás no vas a solucionar nada, pero vas a tener un poco más de ánimo, una actitud diferente. Y ahí puedes probar lo que decía Juan, hacer algo diferente, porque definitivamente hacer más de lo mismo no va a cambiar nada. Yo siempre le digo a la gente, eso que tú no haces porque estás triste, tal vez si lo hicieras te sentirías menos triste. Entonces, hay que hacer cosas, lo que a usted le funcione, si a usted le gusta reírse, si a usted le gusta cantar, bailar, dibujar, pintar, cocinar, hacerse las uñas, hacer ejercicio, jugar, ver televisión, hacer televisión, lo que a usted le provoque, pero haga algo que lo haga sentir bien, porque no podemos esperar a que pasen cosas afuera que nos hagan sentir bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y una de las cosas que yo sé que ustedes hacen como equipo es que tienen hasta show musical. ¿Eso es verdad? Bueno, él hace música y yo bailes. Hago algo, no, Sí, menos todavía. ¿Cómo se come eso de terapia con música? Esa es la stand-up terapia. ¿Ah, sí? Sí, hace varios años, yo recuerdo, creo que era enero, una cosa así, que nos sentamos. Es más, yo estaba creo que en el Multicentro del Viñedo en Ecocrea. Nos sentamos, creo que era un 3 de enero, empezando el año, nos sentamos Humberto y yo le planteaba, mira, vamos a sacar la salud mental del consultorio para la calle. De hecho, necesitamos irnos a la calle. La primera que hicimos se llama ¿Qué tiene en común la comedia y la terapia? Ajá, y entonces sacamos el stand-up terapia. Sacamos y empezamos por allí haciendo ese, y bueno, después fuimos Amor con hambre no dura, tema de pareja, y así hemos sacado varios temas que la idea es esa, la idea es que la gente se ría, pero tenga contenido, se lleven algo útil. Oye, ahorita que dices eso de pareja, obviamente hemos tenido unas oleadas distintas y constantes, y digo distintas porque desde hasta los estratos socioeconómicos han sido diversos en las distintas oleadas de éxodo venezolano. ¿Cómo ha afectado eso la familia? ¿Cómo ha afectado un tema tan sensible como la relación de pareja, de ese amor de lejos, amor de, tú sabes? ¿Cómo está funcionando eso? O sea, ¿tienes pacientes de ese tipo? Sí, he tenido pacientes, no son muchos, fíjate, he tenido pacientes que ella está en otro país, se fue a trabajar, se llevó a los chamos o viceversa. Él se va a trabajar y ella se queda con los chamos acá. Incluso parejas que están acá, pero todos los familiares se fueron. Y muchas veces pasa, yo tuve una paciente que la mitad de su cerebro estaba con su familia afuera y la otra mitad estaba con la relación de pareja. Entonces prácticamente no estaba realmente enfocada en la relación, vivía una depresión, iba por lo menos 3-4 veces al año, prácticamente viajaba a ver a su familia, y esto conllevaba una mala interpretación, pues siempre una interpretación equivocada. Pero de que él decía, bueno, pues entonces no me para a mí, pero entonces vete con tu familia, pero si tu familia soy yo, porque está toda esta creencia de que, bueno, cuando te casas, tu familia es tu pareja y los demás son parientes. Jamás te vas a encontrar una persona como yo. Nunca en la vida. Y esto conlleva a que realmente lo que hay es un duelo. Lo que se está manejando es un duelo y a veces no sabemos, cada quien lo lleva como puede, pero no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y el tema comunicación es vital. Sí. Porque si yo no digo lo que siento, si yo no expreso lo que me está sucediendo, es muy difícil que tú sepas lo que yo tengo por dentro. Entonces, bueno, cada quien empieza a asumir lo que cree que le pasa a la otra persona. Claro. Y ahí empezamos a hacer juicios, ahí empezamos a creer, bueno, que me la sé, de que te pongo palabras que tú no has dicho, y empiezan los absolutismos, tú nunca, yo jamás, tú siempre, y eso no existe, los absolutismos no existen. Consejo para decir, bueno, mira, esto es por aquí el camino. La terapia, el deporte, la música, actividades al aire libre, el arte. Todas las anteriores. Todas las anteriores. La comunicación. Es comunicación. Prácticamente, bueno, yo particularmente creo que el antivirus o el mejor tratamiento que existe es comunicarnos. Es decir, las cosas, decirlas a tiempo. Muchas veces las tenemos allí, enquistamos eso, se congela, se queda eso ahí y empezamos incluso a enfermarnos o empezamos a tener rollos de verdad muy serios que pueden poner en peligro una relación de pareja, de familia, de socios. Y a la final yo no tengo idea que lo que yo creo que te está pasando si es o no es verdad. Es decir, mi interpretación de tu rollo muchas veces no es la realidad, porque no todo lo que percibimos es real y no todo lo real es lo que percibimos. Juan Carlos, ¿siempre hay necesidad de un especialista? No siempre, pero es bueno.
Eso el gran filósofo Gilberto Correa decía, es mejor necesitarlo y no tenerlo que tenerlo. Al revés. Como es mejor no tenerlo, tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Pero sí, bueno, esa es la cuña de Viagra. Sí, algo así. No, creo que era eso. Pero es importante saber que existen, que existimos. Y la gente muchas veces ya se ha ido venciendo un poco el tabú. La gente dice, bueno, eso es para los locos. No, sí hay personas que cada vez más están buscando ayuda y existen muchísimos terapeutas, muchísimas personas profesionales. Y la importancia es saber que si la situación me rebasa, si veo que estoy de pronto viendo ahí el abismo, bueno, hay que buscar ayuda a tiempo. Bueno, esa ayuda, ¿dónde puede conseguirla la gente con ustedes? Bueno, mira, con él, cuando él vuelva al psiquiátrico, no sé. Online. Online. Pero nosotros estamos en el Branger Center, somos un equipo de trabajo extraordinario. No solamente Humberto está en el área como coach de la risa, la gente a veces no sabe que él es experto en mindfulness. Sí, él maneja a mis pacientes de ansiedad, yo le transfiero toda la parte de ansiedad, de pánico, de angustia, todo eso lo maneja muy bien él. Hemos trabajado mucho también en formaciones de terapia sistémica. Tenemos allí unos psicólogos. La idea es que allí podemos nosotros manejar toda esa parte, no solamente individual, pareja, familiar, hijos, sino darnos el permiso de poder llegar a donde más podamos llegar. Y es parte del agradecimiento también que hacemos por esta invitación, de poderle hablar a más personas de que la salud mental es fundamental y no hay salud física sin salud mental. Es decir, la idea es allí, por lo menos el Branger Center lo ponemos a la orden. Estamos en la Torre Movilnet, gracias. La avenida Paseo Cabriales. ¿Dónde más podemos? ¿Qué consultorio? El consultorio local PB7. No, bueno, ya saben dónde es. Además que doy fe del profesionalismo de este equipo, porque hemos trabajado juntos otras cosas y no hay queja. Un equipo sin queja es maravilloso. Que quede claro que hemos trabajado cosas juntos que tienen que ver con el espectáculo. Yo estoy un poco loco y la verdad, doctor. No, yo atiendo gente que se cura, a ti no. Pero bueno, qué bueno este programa. Hace falta un poco entender que la salud mental es esencial para el resto de las cosas que llevamos a cabo en nuestra vida. Desde la salud física hasta la salud espiritual, de la pareja, social, ¿qué más? Gastronómica. De las redes sociales. Y astronómica. Del coito interruptus. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales, claro. @coach de la risa, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, OnlyFans. Ok, esa no la sabía. Espero que no la veas. No es para ti. Gracias. Pero no estás usando el consultorio para los Se hace de los pies. Eso que tú ves una camarita así bajo el escritorio. Ok, ya lo entendí todo. Me estás haciendo más real que nosotros, entonces. Yo estoy en @JCBranger y @Branger Center. Qué bueno. Bueno, estos han sido nuestros invitados de lujo. El doctor Juan Carlos Branger, Humberto Segura, coach de la risa, Branger Center con El Rincón esta noche. Y ustedes no se aparten porque el Archer vienen ellos. Ay, ¿verdad? El Archer en paz. Mi arrecher de esta semana, la falta de civismo. Entonces la gente se pone arrecher porque tú no te comes la luz, porque tú dejas pasar gente, porque tú eres amable. No puede ser que si tú tardas más de un microsegundo en arrancar cuando cambia la luz, ya el de atrás te esté lanzando 900 mentadas por segundo, zapatazos, flechas, hachas y si tuviese misiles transatlánticos te los envían también. En estos días se me ocurrió una idea de negocio buenísima. Me voy a hacer millonario. Voy a inventar los frenos para motocicletas, para que las motos puedan frenar en los semáforos y así no se estortillen contra esa gente inconsciente que cruza cuando tiene la luz. Vamos a bajarle un poquito, bájale 2. Bájale 3, bájale lo que haga falta, pero no puedes andar por la calle tratando de contagiarle a los demás tu falta de sentido común, que como todo el mundo sabe es el menos común de los sentidos. Hay que levantar la moral, hay que levantar el ánimo, hay que cambiarle la energía, la vibración, como dicen, la buena vibra. Mi arrecher es la falta de amabilidad que tenemos.
Cuando vas a una tienda, cuando vas a adquirir un producto, le vas a pagar a alguien un servicio y te atienden mal. Como si estuvieran full de clientes, como si tuviesen ya todo resuelto durante el mes. Aquí nadie está pendiente de ser amable con nadie, sencillamente cada uno anda en su mundo lleno de arrecher a vecinos, personas que te atienden, mesoneros, gente en cualquier lugar. Da mucha arrecher que nosotros en nuestro país bellísimo andemos la gente totalmente hostil, que la gente esté molesta por todo. Y necesitamos volver a ser amables. No podemos continuar con estos carones, con este maltrato, la hostilidad. La gente se monta en un ascensor y no se ven a la cara. Todos nos quedamos hipnotizados con el numerito que está cambiando. Ahí nadie dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. No estamos enfocados en el otro. No estamos viéndonos a la cara. Y se nos olvida que somos los mismos, que tú y yo somos los mismos. Poder vernos de una manera diferente, volver a la amabilidad que nos caracteriza. El buenos días, el buenas tardes, gracias, muy amable, hasta luego, ya vengo. Pero hay que aprender a sonreír más, hay que aprender a decir buenos días, hay que ser un poco más amables. Vamos a aprender a sonreír un poco más. Mi arrecher de esta semana es la poca amabilidad que tenemos entre nosotros, la hostilidad con la que estamos viviendo y el poco civismo que presentamos todos los días. Bien amigos, llegamos al final de nuestro programa. El número 7, el número 7. Número 7. Además, que interesante la entrevista con Juan Carlos Brañer y Humberto Segura, ¿no? A mí me dejó muchísimo, sobre todo una frase que él dijo que fue que es un tejido social que se ha ido deshilachando entre lo que vivimos adentro y las distintas oleadas de éxodo de venezolanos valiosos que son los que construyen un país. Me marcó mucho esa frase. Sí. Yo estoy seguro y convencido que aquí en Venezuela hay oportunidades de sobra y ese tema que él dice que si Venezuela fuese un paciente, estuviese cerca de la línea depresiva, eso me marcó más, ¿no? Sí. Yo creo que de la depresión se sale con acción. Los venezolanos estamos en la condición de dar pasos seguros en la construcción del país que merecemos. Aprovechamos esta ocasión, Osvaldo, también para mandarle nuestra solidaridad a los familiares de María Alejandra Bruzual, sí, la yoqueta venezolana, que bueno, tuvo un problema pues, serio en el hipódromo de Valencia. Así que para sus familiares, sí, nuestro sentido pésame. Y lo hacemos porque era una deportista, un deporte muy interesante, de mucho gusto para el venezolano. Y bueno, tuvo ese problema, el caballo le jugó mal, se descontroló y ella, bueno, murió en plena pista. Sí, un abrazo de condolencia a toda la familia, una pérdida de un ser humano valiosísimo, además sí, un deportista, más mujer, en un deporte tan competido, sobre todo por hombres, que haya tenido un rol tan destacado y que bueno, lamentablemente con un desenlace triste, pero estoy seguro que su nombre quedó muy alto y en el cielo pues estará disfrutando de la gloria del Señor. Bueno, señor Osvaldo, mire, llegó el momento de poner las redes sociales. Yo hoy voy a revisar @Tito del Corral, muy bien. Pues está perfecto. Yo leo aquí justo en el medio dice @El Rincón Info Show y si me voy para acá, ahí dice @Malpica _ no tan allá, un poquito más acá. No, es justo aquí. Ah, ok. @Malpica _ Osvaldo. Estamos felices de poder seguir nosotros brindando información, gente interesante. Pues seguimos creciendo. Oye, vamos creciendo. Sigue con el chisme. Le echamos el chisme. Claro, la gente merece saber lo que viene. Sí, bueno, tenemos Damelis Díaz se va a incorporar, Juan Carlos Brañer se va a incorporar. Es así. Humberto Segura se va. Vamos a tener secciones a lo largo de la semana que van a tener frecuencias de una vez al mes, en donde la prominente periodista Damelis Díaz va a tener una sección maravillosa, sí, asimismo el doctor Juan Carlos Brañer, también Humberto Segura. Estoy segurísimo que todos lo vamos a disfrutar mucho. Bueno,
llegó el momento de decirle chao. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Un fuerte abrazo y pórtense bien. Be stress free, be happy. Son sonrisas de felicidad. Pasa del sueño a la realidad. Be stress free, be happy. Porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar. Haz lo posible también para ti. Be stress free, be happy. Tu propiedad, tu negocio, tu inversión. Solo con Metropolitan. Be stress free, be